Centro Terapéutico Cristiano presenta Radio Charlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es En busca del éxito según los criterios de Dios, a cargo del abogado Marcel Legarra. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Hace millones de años, cuando yo era niño, me acuerdo clarito, era un niño, de esos que van a la escuela, y yo miraba la televisión en blanco y negro, obviamente, y escuchaba la radio, porque se escuchaba mucho radio en esa época, la televisión era a partir de cierta hora, además. Y me fascinaba la música italiana y los cantantes italianos que había, y había un cantante italiano joven, una persona bien joven, un muchacho, que era muy famoso y lo mostraban con autos preciosos y una vida, y yo decía, qué suertudo, decía, me acuerdo de esa palabra, así que, qué feliz, y entonces todas las chiquilinas atrás de él y cosas así, ¿no? Y un día se suicidó ese cantante, no me puedo acordar el nombre, Luigi Tenco se llamaba, Luigi Tenco, les digo, miren, me acuerdo, Luigi Tenco, se mató. Fue la primera vez en mi vida que me enteré que los seres humanos se mataban. Porque yo era niño, yo era de Canelones, no sé, para mí fue un concepto nuevo, pero no me cerraba ni aún de niño que alguien que para mí tenía todo, ¿cómo se pudo matar? Y bueno, hace un tiempito estaba con un grupo de amigos, toda gente de mi edad más o menos, y estaban comentando que hay un programa de internet que no sé, tiene otro nombre esas cosas, que uno permite que uno elija el auto que quiere tener, la casa que quiere tener, el viaje que quiere, hasta la esposa o el esposo que quiere tener. Todo así, ¡pah, qué bueno! Decían, qué bueno. Es decir, esas cosas parece que representaban la felicidad. No quiero ser tan duro con mis amigos. Yo tengo mis amigos, la mayoría son ateos, pero no quiero ser tan duro con él, pero parecía que eso era la felicidad, ¿no? Las cosas. Resulta que hay un libro en la Biblia que casi no lo incluyen en el canon del Antiguo Testamento, que es el Eclesiastés. Si tienen Biblia, quiero leer algunos versículos del Eclesiastés, el capítulo 2 de Eclesiastés. El Eclesiastés es un individuo que seguramente de 50 y algo de años, que llega a una etapa de su vida que hace un balance. Tal vez fue Salomón, tal vez. Y miren lo que dice este capítulo. Esta es la versión Dios habla hoy, porque me gustan algunas expresiones que no la tiene la Reina Valera. Dice así el Eclesiastés. También me dije a mí mismo, ahora voy a hacer la prueba, divirtiéndome, voy a darme buena vida, pero hasta eso resultó vana ilusión. El que habla es un hombre sumamente rico, poderoso, famoso. Dice, y concluí que la risa es locura y que el placer de nada sirve. Con mi mente bajo el control de la sabiduría quise probar el estímulo del vino y me entregué a él para saber si eso es lo que más le conviene al hombre durante sus contados días en el mundo. Realicé grandes obras. El ser humano siempre se quiere eternizar con las obras, las pirámides, cosas así, puentes con las placas del presidente que lo inauguró, ¿no? Entonces nos queremos eternizar. Realicé grandes obras, me construí palacios, tuve mis propios viñedos, era el síntoma de riqueza en esa época tener viñedos. Después dice,
Tuve mis propios huertos, jardines, planté toda clase de árboles frutales, construir represas de agua, eso era impresionante, para regar árboles plantados. Compré esclavos y esclavas, otro síntoma de riqueza. Y aún tuve criados nacidos en mi casa, tuve más vacas y ovejas que cualquier otro antes de mí en Jerusalén. Junté montones de oro y plata, tesoros que antes fueron de otros reyes y de otras provincias. Tuve cantores y cantoras, placeres humanos y concubina tras concubina, porque era también otro síntoma de ser muy rico, tener toda una harén de mujeres que capaz que uno ni las conocía, pero él decía, ¿no? Salomón dice que tiene 900, no sé si las conoció. Fui un personaje, dice, y llegué a tener más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de eso, la sabiduría no me abandonaba, así que era inteligente también. Nunca me negué a ningún deseo, o sea, se dio todos los gustos. Jamás me negué ninguna diversión. Gocé de corazón con todos mis trabajos y ese gozo fue mi recompensa. Después me puse a reflexionar sobre la sabiduría, la estupidez y la necedad. ¿Qué más podrá ser el que reine después de mí, sino lo que ya antes ha sido hecho? Y encontré que más provechosa la sabiduría que la necedad. El sabio, dice en el 14, usa bien los ojos, pero el necio anda a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que a todos les espera lo mismo. Me dije, lo que le espera al necio, me espera a mí. Así que de nada me sirve tanta sabiduría. Hasta eso es vana ilusión. Dice el 16, porque nunca nadie se acordará ni del sabio ni del necio, con el correr del tiempo todo se olvida, sabios y necios mueren igual. Y el 17 dice, llegué a odiar la vida, pues todo lo que se hace en este mundo resultaba en contra mía. Realmente todo es vana ilusión, es querer atrapar al viento. Esa es la frase que no dice la Reina Valera, la dice de otra manera. Y me gusta eso, querer atrapar al viento. ¿Qué voy a atrapar? Nada voy a atrapar. Un bajón tremendo este hombre, ¿no? Una depre impresionante, un texto que no se quitó de la Biblia, no se quitó, está allí. Es alguien que abrió el corazón y soy yo hoy. Y dijo, esto es lo que yo estoy viviendo. Tenía todo tenía. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay personas que tienen todo, riqueza, fama, poder para ser felices, pero no lo son? ¿No? Pero no lo son, ¿no? Yo me había comprado un auto azul muy lindo, y iba a un juzgado en Pando, y lo paré en la plaza de Pando, y me bajo y habían dos chicos sentados en la vereda con una mugre tremenda, y me miran, qué lindo auto, me dice, como que fuera lo máximo, ¿no? En la vida. Yo le decía, pero esto se oxida, se envejece, me lo roban, se rompe, eso no es nada. Y yo, no, ¿cómo que no? Decía, esto es nada, le decía yo. Y me puse a hablarle del Señor. Pero es la mentalidad que tenemos. Es la mentalidad todo que tenemos. Todo lo que fue hoy el éxito de Suárez, todo un ídolo hoy, impresionante. Ni él creo que lo superó a él. ¿Por qué hay personas que tienen todo, riqueza y fama, y no son felices? ¿No? ¿Por qué no? A mí me gustaba, este es el horror yo soy bautista y los bautistas se horrorizan conmigo, me encanta siempre, me gustó siempre el rock inglés, ¿no? Y había un conjunto musical que se llamaba King Crimson, que tenía una canción que decía, en un estribillo decía, confusión será mi epitafio. Confusion will be my epitaph, dice la canción. ¿Saben lo que es un epitafio, no? Ya creo que no se hace tanto, pero ponían lápida, alguien moría, lo enterraban, la lápida, se escribía algo en la lápida. Bueno, la canción dice, confusión va a ser mi epitafio. Confusión. Uno de los escritores más queridos que yo tengo es Oscar Wilde, tipo re inteligente. Las obras de él siempre tienen, y él siempre sale con salidas ingeniosas. Y él dijo, porque recontra muerto, en este mundo
hay solo 2 tragedias, ya es una exageración, ¿no? Pero dice, hay solo 2 tragedias. Una es no obtener lo que se quiere, no obtener lo que se quiere. Por ejemplo, yo les conté de Luigi Tenco, una de las razones que se mató fue porque no ganó el Festival de San Remo, que era el favorito. Era el favorito, y no lo ganó. Y se suicidó a los poquitos días. O sea que una tragedia es no obtener lo que se quiere. Pero dice este hombre, que fue la vida de él, la otra es obtenerlo, porque a él eso lo corrompió, lo complicó mucho. Vivir en la fama, por ejemplo. La otra es obtenerlo. Esta última es la peor, es una verdadera tragedia. Él terminó en la cárcel, un montón de líos tuvo, ¿no? Yo puse a la venta un auto, me acuerdo, y hace unos años, y vino un muchacho a comprarlo, y me dijo que en ese año este era el 5º auto que se compraba. Y digo, ¿sí que te dedicas a la compra-venta de autos? No, me dice, yo lo cambio, pero ¿por qué cambias 5 autos en un año? Le digo. Y me contó los autos, yo, buenísimos los autos, pero ¿por qué te cambias el auto? ¿Saben lo que me contestó? Me aburro, me dijo. Me aburro. Y esto fue hace años y no me olvido más, porque es increíble. Me dijo, pasa que los tengo después, me aburro, me dijo. No sé si tenía 30 años, una cosa así, pero era raro cambiar de auto también, no sé qué actividad tenía, ni pregunté, ¿no? Pero me aburro, me dijo. Es decir, cuando tanto a veces que queremos llegar a algo, conseguir algo, lo tenemos, resulta que no era tan así ese deseo, no llega a colmar esa expectativa. Un rabino que fue muy famoso por un libro que escribió por un hijo que tenía una enfermedad de esas que van envejeciendo, no me acuerdo cómo se llama esa enfermedad. Van al revés, van envejeciendo, a los 13 años en viejito. Es parecido. Sí. Se le murió a los 13 años, 14. Escribió un libro que sobre ese tema se hizo famoso. No me acuerdo. El hecho es que escribió otro libro, porque el primero, nosotros como cristianos hay temas que no podemos compartir. Por ejemplo, ahí sostiene que Dios es todopoderoso, pero no puede sanar. Bueno, todo un tema. El otro libro, que se llama Cuando nada te basta, hace un análisis justamente de este capítulo 2 de Eclesiastés. Muy bueno. Y dice, nuestras almas no están sedientas de fama, de confort, de riqueza, ni poder. Esas gratificaciones crean casi tantos problemas como los resuelven, dice. Nuestras almas están sedientas de sentido, Uno de los más famosos psicoanalistas que hubo en el siglo XX, de la barra de Sigmund Freud, fue Carl Jung. Se pelea con Sigmund Freud justamente por considerar esto que voy a hablar ahora. Él tiene un libro que dice, alrededor de 1/3 de mis pacientes, esta es una clientela de primer nivel en Europa, ¿no? Vamos a entendernos, ¿no? Alrededor de 1/3 de mis pacientes no padece una neurosis definible en términos clínicos. O sea, no sé bien cuál es el diagnóstico de esta gente, dice. No padece una neurosis definible en términos clínicos, sino más bien, dice, sufre por la insensatez y futilidad, que quiere decir la inutilidad, futilidad de su vida. Esto puede denominarse la neurosis general de nuestro tiempo. Lo que nos frustra y nos impide ser felices es que nuestras vidas carezcan de sentido. Encontrar sentido a la vida no es una necesidad biológica, como tener sed o hambre. No es psicológica, como es la necesidad de ser aceptados para mejorar la autoestima, sino que es una necesidad espiritual, dice, el encontrar sentido a la vida. Es una necesidad espiritual. Y por eso el hombre, cuando descubrió que la vida es algo más que sobrevivir, se volcó a la religión. Dijo Carl Jung, que no era cristiano, ¿no? Justamente él sostenía que el ser humano es un hombre espiritual. Ahí rompió con Freud.
y cerrando la lista de estos expositores, entonces, este es un gran tema, por supuesto, lo que fue el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, y los campos de concentración, ¿no? Los campos de exterminio que construyeron los nazis. La idea era exterminar judíos donde hubiera, no solamente en Alemania, los traían de otros lados. Era un tema de exterminio étnico, ¿no? Y hubo un psicoanalista también de Viena, más joven que Carl Jung, que se llamó Viktor Frankl, que fue a parar a los campos de concentración con los padres y la esposa embarazada. Le mataron a los padres y a la esposa embarazada. Él decía, ¿para qué me levanto? ¿No? Él estaba en el peor, además estaba en Auschwitz, y decía, ¿para qué me levanto? ¿Para qué estoy acá? Resulta que le dieron el traje de un prisionero muerto, de esos a rayas, así, todo mugriento, ¿no? Y mete la mano en el bolsillo y había un papelito. Y el papelito decía en hebreo, Shema Israel, oye Israel, Jehová uno es. Conoces un pasaje muy conocido, más que nada para los judíos, pero para nosotros debería serlo, en el libro de Éxodo, ¿no? Shema Israel. Entonces fue como una señal para él, una señal. Y él sobrevivió a los campos de concentración. Él hizo un estudio de la gente, de los que vivían, de los que murieron y de los que sobrevivieron. Y escribió un precioso libro recomendable, se los recomiendo si no lo conocen, que se llama El hombre en busca de sentido. Precioso libro, es como de relectura, se los recomiendo, ¿no? Y Viktor Frankl decía que los que sobrevivieron de los campos de concentración no era la gente más fuerte, más gorda, no era esa la gente que sobrevivió. La gente que sobrevivió cuando llegaron los aliados y los soltaron y quedaron libres, que no sabían qué hacer, dice que miraban las puertas y no salían. Pero la gente que sobrevivió a los campos de concentración era la gente aquella que les esperaba algo. Había algo más en la vida de ellos. Tenían una motivación. Dice. Si no, incluso él veía que la gente se quitaba la vida. Era facilísimo, porque dice que se corrían hasta los alambrados perimetrales y bueno, los soldados los mataban. Eso se llamaba el síndrome del alambrado. No resisto más esto, simplemente corro para allí y ya me matan. Pero hubo mucha gente que sobrevivió. Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, decía, después de Auschwitz no debería haber más teología. Es decir, en el judaísmo, o por ejemplo en la población judía, el ateísmo se fortaleció con los campos de concentración y todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo increíble es la cantidad de creyentes que salieron de los campos de concentración, después de la crueldad que vivieron, ¿no? ¿Quién es en definitiva entonces? Para salir de la confusión de quién es el hombre feliz, el hombre exitoso. Lo mejor es preguntarle al ser más sabio del universo, que es Dios. Y ahí los invito a abrir su Biblia ahora en Mateo 5, que es el Sermón del Monte. ¿Qué es el Sermón del Monte? Bueno, ahí Jesús lo que hacía era enseñaba estilo de vida. Jesús, uno dice, la religión cristiana, el cristianismo es un estilo de vida, son valores. Es decirle, cuando uno le dice, bueno, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, ¿qué tiene de religión? Eso es un valor tremendo, porque eso es rarísimo, es rarísimo. El amar al enemigo, el orar por el enemigo, si tiene sed, dale de beber, eso es rarísimo, ese es el cristianismo. De ahí nace la fuerte solidaridad que fue fundamento incluso del cooperativismo y de un montón de sistemas. En el Sermón del Monte, Jesús se sienta a enseñar a la gente y les explica quiénes son
los muy felices, que la Biblia utiliza el vocablo, la Biblia, Reina Valera por lo menos, utiliza el vocablo bienaventurados. Bienaventurados quiere decir muy felices, felicísimos. ¿Pero para quién? ¿Para el mundo? Difícil, para Sagitario, como decía uno. Es para Dios. La primer bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y puse énfasis en porque no es de, son dos cosas distintas. El pobre de espíritu es un individuo indiferente que no le importa nada lo que pasa, ni se entera de lo que pasa al lado de él, porque no le importa nada. Es un indiferente, el pobre de espíritu. El pobre en espíritu es una persona que tiene un espíritu de pobre en el sentido de que sabe que necesita, que no es autosuficiente. Por más rico que sea, por más inteligente que sea, por más premio Nobel, por más ingeniero, por más lo que sea, él sabe que necesita. Ese es el pobre en espíritu. Es una persona fundamentalmente humilde. De esas enseñanzas de humildad, quien nos da una gran enseñanza de humildad es Jesús. En los evangelios, cuando estamos en los finales de Jesús, está la última cena, y hay un episodio en el cual los discípulos empiezan a discutir entre ellos quién va a ser el primero en el reino de los cielos de ellos. Y Jesús se levanta sin hablar, se pone una toalla en la cintura, toma una palangana y hace lo que hacían los esclavos, le limpia los pies a todos los discípulos, que Pedro dice, no, a mí cómo me vas a limpiar y si no te limpio, no te lavo, no entrarás en el reino de los cielos. Dice, entonces lávame todo, le dice Pedro, ¿no? Pero hay muchas personas que se creen demasiado importantes para hacer cosas humildes. Jesús no era así. Jesús no era así. ¿Quién será el más feliz? Es difícil saber, ¿no? El de la Ferrari, aquella amarilla, ¿Qué máquina más divina, ¿no? Un sueño. Pero quién sabe, ¿no? Capaz que es depresivo, que está al borde. Nunca sabemos. Pero Jesús dice que el feliz no es ni el del carro ni el del auto, sino el pobre en espíritu. La segunda bienaventuranza, que parece otra contradicción, porque es rarísimo, es una paradoja, dice, aparente paradoja, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo los que lloran van a ser bienaventurados? Acá hay por lo menos se dice dos cosas de este tema. Una que es, ¿quiénes son los que lloran? No es llorar por cualquier cosa, sino, por ejemplo, el que tiene una profunda tragedia y en Dios encuentra consolación. Pero no solamente esos, no solamente esos. Hay un pasaje en la Biblia de una persona que a Jesús lo invitan a comer, un fariseo, y eran todos medio fariseos ahí, y él de repente entra una mujer que es considerada una mujer pecadora, no dicen qué cosa, una pecadora, considerada pecadora en el pueblo, ¿no? Y empieza a llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y le vuelca perfume carísimo en los pies, y con el pelo le seca los pies, y la gente murmura cómo es posible que hable con una pecadora. El llanto, ese llanto, es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Cuando uno realmente toma conciencia de la dimensión de la santidad de Dios, que es todo un tema la santidad, y lo que somos nosotros, que con todo respeto somos bastante basuras, en muchísimos aspectos somos unas basuras, en indiferencia, en comodidad. Entonces, cuando nos acercamos realmente, cuando tenemos realmente un encuentro con el Señor, ahí el arrepentimiento lo que nos hace es llorar y es llorar. John Stott, un bruto comentarista bíblico inglés,
dice en un libro sobre las bienaventuranzas, sobre todo el Sermón del Monte, dice, nosotros en las iglesias, en vez de estar tan alegre, deberíamos llorar más, dice el hombre. Por lo menos para tener en cuenta, ¿no? Esto lo digo rápido porque se me va la hora, que hay una película que la ven en YouTube, tremenda película, la mejor película de Robert De Niro, se llama La Misión, y lo que mejor tiene, lo mejor no, la otra cosa muy buena que tiene es la música de Ennio Morricone. ¿Por qué hablo de esta película? La Misión. Tiene un montón de años, del año 86, 87, ¿no? Está joven ahí Robert De Niro. Y Jeremy Irons, un plantel tremendo esa película. Esta película, el tema es así, esto es en las misiones jesuíticas, este hombre era un cazador de indígenas que los vendía como esclavos. Él entraba en la selva paraguaya y sacaba a los indígenas y los vendía después como esclavos. Y era un hombre tremendamente soberbio, odiado, muy malo, pero un día tiene un evento, un episodio que termina matando al hermano y él se arrepiente. Y empieza a llorar, y empieza a irse y a caminar como raro en las calles, y termina en un lugar donde hay gente muy pobre, y se sienta ahí con ellos, y sigue llorando, y se le acerca un sacerdote, que es Jeremy Irons, que había venido de las misiones jesuitas, que era uno de los fundadores de las misiones jesuíticas, había venido al pueblo, y lo ve, y se le acerca, y se abrazan y él sigue llorando y el sacerdote lo invita a volver, lo invita a ir con él a la misión jesuítica. Entonces él va y va cargando en la misión y va cargando en el camino por la selva una bolsa muy larga y pesada donde estaba el casco, la coraza, la espada, y él va cargando eso, toda esa armadura, y llega un momento que tiene que, claro, no hay rutas ni nada, de todo por la selva, y tiene que trepar un acantilado, y va subiendo el acantilado, pero va con el peso no lo deja subir, y llega un momento que queda enganchado ahí, que se cae, que no se cae, y aparece uno de los aborígenes, y lo reconoce como uno de los cazadores de aborígenes como esclavos, ¿no? Y él cierra los ojos que si me tenés que matar, mátame, porque el hombre estaba mal, estaba arrepentido. Y el aborigen agarra un machete y él cierra los ojos ahí, ¿no? Y cuando todos pensaban que le iba a cortar la cabeza, lo que hace el indígena es cortar la cuerda de toda la carga que tenía, que cae allá abajo, a una catarata por allá. Y él queda sorprendido y todos los indios se empiezan a reír porque se dieron cuenta de que él pensaba que lo iba a matar y todos se empiezan a reír y él sube el acantilado y ahí empieza a llorar. La carga esa, ese es el viejo hombre del cual hay que desprenderse. La metáfora es impresionante. Y el hombre arrepentido es el que nace de nuevo, porque él nace de nuevo. Cuando Jesús dice, es necesario nacer de nuevo, les recomiendo la película, está buena, el mensaje que tiene, ¿no? Pero el arrepentimiento, porque él ni hablaba, lo manifestó con el llanto. Y Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Después dice, bienaventurados los mansos. Siglo XVI, que estaba la Inquisición, que solamente se podía leer la Biblia en latín. En la Universidad de Salamanca había un impresionante expositor bíblico que tenía la clase llena y se llamó Fray Luis de León. Fray Luis de León era un hombre sumamente manso, tranquilo, que él enseñaba Biblia. Entonces, como la clase de él estaba llena, como era tan querido, como era tan apreciado, resultó que eso cuando a uno le va bien, generó envidia. Entonces las otras clases, los otros compañeros, otros sacerdotes que había, lo acusaron ante la Inquisición de haber traducido el Cantar de los Cantares al castellano. Eso era un delito. La Biblia traducida estaba en el índex, la quemaban. La Biblia solamente se podía leer la Vulgata latina en latín en ese tiempo, ¿no? La Reforma cambió todo eso. Entonces, lo torturan. Pero antes quería decir que él, todas las clases de él,
Él cuando empezaba una clase decía, decíamos ayer, y ahí seguía, ¿no? Y al otro día, cuando empezaba la clase decía, decíamos ayer, concatenaba las clases, iba uniendo todas las clases, ¿no? Pero acá lo denunciaron y lo llevaron a la tortura, estuvo 5 años en prisión, torturado para que confesara lo que no había hecho. Y él nunca confesó. Las torturas son terribles, la Inquisición era espantoso, era a propósito para que la gente confesara lo que no habían hecho y así los mataban, ¿no? Fue un periodo muy duro, ¿no? De esas páginas negras de la historia del cristianismo, entre comillas, ¿no? Pero el hombre resistió. Y algo pasó que lo liberaron. Y no solo lo liberaron, sino que lo restauraron en su cátedra en Salamanca y volvió a la clase, el salón lleno y todo el mundo esperando que él acusara o hablara mal de lo que lo habían acusado a él. Y él empezó diciendo, decíamos ayer, y empezó a dar su clase. Y borró 5 años crueles de su vida. Si quieren ejemplo de mansedumbre, difícil para el secretario, difícil, muy difícil, muy difícil. Él quedó enfermo y murió después de todo lo que recibió. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así como una necesidad biológica, el tener hambre y sed de justicia es ser muy feliz. Ahora, ¿de qué justicia? ¿De qué justicia? Ese es el punto, ¿no? Yo tengo, fíjense que yo tengo 39 años en el ejercicio de la abogacía y más de una vez en charlas con compañeros, con colegas, les he dicho, no toda ley es ética. Se las tiro así, ¿no? ¿Cómo no va a ser? ¿Qué estás diciendo? No toda ley es ética. Digo, no, la ley es la ética del pueblo, de la nación. No toda ley es ley. Por ejemplo, bueno, en mi opinión, ¿no? Por lo menos, ¿no? La ley que despenalizó el aborto. Es un homicidio a niños. No, empezamos las discusiones. Por eso, ¿qué justicia? ¿Qué justicia? La ley de Dios. La ley de Dios tiene tapa y contratapa, está en la Biblia, los conceptos están en la Biblia, no podemos agregarles nada. Es decir, para saber de qué justicias hablamos, tenemos que conocer los textos bíblicos, que nos ayudan a ser personas definidas además, y tener opinión. Porque muchas veces nos parece que, pero a Dios no. Y a veces, bueno, entonces miren que es más sabio, sin duda que ha demostrado ser mucho más sabio. Como le decía a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba los cielos y la tierra? Le dice el diálogo ese Job-Dios, ¿no? Ese diálogo es impresionante, ¿no? La justicia, rapidito, William Wilberforce, otra película, Amazing Grace, en YouTube, la pueden ver, que fue un hombre que durante 40 años, este hombre era un rico británico, que compró un escaño en el Parlamento británico, lo compró, pero un día en su vida se convirtió a Cristo. Y entonces empezó a dejar, a mirar más lo que tenía que hacer, el papel de él, que era el amor al prójimo. Entonces, por enseñanzas de otros, por testimonios de otros, empezó a ver, por ejemplo, el terrible tema de la esclavitud, que es una deuda enorme que tiene la humanidad, y hoy en día sigue la esclavitud en otros países, ¿no? Bueno, acá también, con los inmigrantes, hay otros tipos de esclavitud, pero hay mucha esclavitud todavía. La esclavitud era vista muy bien, una cosa normal por todos los cristianos, ¿no? Es difícil que alguien no tuviera, pero además tenían sus propiedades o su fábrica con gente que no se le pagaba salario, que había un interés económico tremendo, ¿no? William Wilberforce, durante 4 décadas, piensen, 4 décadas, presentó el proyecto de ley en el Parlamento para abolir la esclavitud y abolir el tráfico de esclavos, que son 2 cosas. Y siempre que no, se peleó con el partido político de él, con amigos, se puso en contra un montón de gente, fue amenazado. 4 décadas muy difíciles en su vida. Era a los 40 años, a los 80 años,
la gente fue cambiando de mentalidad. Hay tiempos, ¿no? Hay tiempos, hay épocas, la gente va cambiando, se le fueron sumando, y cuando él tenía 80 años, el proyecto de ley fue aprobado, y se abolió el tráfico de esclavos en los mares, porque el Imperio Británico abarcaba Australia, Canadá, estuvieron las costas de acá, el Imperio Británico, ¿no? Abarcaba todo. Bueno, no, nada de tráfico de esclavos, dijeron los británicos, porque ahora era ley en los mares. Y lo segundo era liberar a los esclavos, liberarlos, fue todo un tema impresionante. Se murió poco tiempo después que salió promulgada la última ley, ¿no? Impresionante, ¿no? Los tiempos de Dios. ¿Quién lo conoce este hombre, no? Sabemos quién es Marcelo Tinelli, pero ¿quién conoce a William Wilberforce? Fue un hermano en la fe que tuvimos impresionante, que no claudicó, siguió porfiado, tenía hambre y sed de justicia. Un ejemplo. Una de las características de Dios es la misericordia. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, pero no somos idénticos a Dios. Semejante, que es otra cosa. Por ejemplo, la misericordia es una característica que nos cuesta muchísimo. Muchas veces en realidad tenemos ganas de matar a alguien. En el tránsito, por ejemplo, cuántas veces, o en el trabajo, yo qué sé. Hay actitudes que nos generan unos deseos extraños a veces, ¿no? Sin embargo, estamos llamados a ser personas definidas, y aún a esas personas que merecen un palo, las tenemos que ayudar y las tenemos que amar, se dice. Eso se llama misericordia. Tener misericordia. A mí me ha pasado, pero un montón de veces, que quiero iniciar un juicio contra alguien que hizo tal cosa, no sé qué, y me vienen estas palabras a la mente y digo, pero no tiene ningún sentido, va a ser solo por daño. Hay un montón de juzgados en este país que están repletos de expedientes, que en realidad lo que hay atrás es intención de dañar al otro, no es ni siquiera económico, es intención de dañar nada más, porque nos ponemos un orgullo, queremos ganar. Estamos llamados a ser misericordiosos, y si estamos en eso, Jesús dice que somos muy felices, aunque al mundo le cueste entenderlo. El limpio de corazón, bienaventurado el limpio de corazón. Yo me acuerdo de un pastor que a mí me parecía una persona muy seria, porque era muy rígido, muy estricto, y yo decía, yo debería ser así, porque yo soy medio relativo en algunos temas, tendría que ser más como este hombre. Resulta que ese hombre que yo estaba tomando como modelo, una vez me llama una abogada, porque como yo lo conocía, para ver si podía intervenir, porque una cosa era en la iglesia el hombre, que no era mi iglesia, era otra iglesia, y otra cosa era en la casa. Pero no solo violencia física, de la otra también, con las hijas. No podía creer. Pero, ¿cuántas veces vemos gente que resulta que tiene como dos vidas? ¿No? Y tal vez nosotros también. El limpio de corazón es una persona que tiene un solo discurso, que es el mismo el domingo y el lunes en el trabajo, ¿no? Por ejemplo. No está contaminado. El limpio viene del Levítico, ¿no? No se podía tocar a los muertos, no se podía hacer esto y lo otro, cuando uno iba a estar en el culto de Dios. Uno tenía que ser perfecto, una cosa así era la idea. No estaba contaminado. Bueno, no podemos estar contaminados de una doble personalidad. No podemos tener un doble discurso en nuestras vidas. Estamos llamados a ser limpios de corazón. Un maravilloso concepto es la paz. Bienaventurados los pacificadores. El pacificador es una persona que toma la iniciativa para restaurar, aunque nos cuesta muchísimo, ¿no? Nos cuesta muchísimo.
él toma la iniciativa. El pacificador es una persona que siempre está pensando en lo mejor, no tanto en uno. El capítulo 12 de la Carta a los Romanos es como una especie de resumen del Evangelio. La Carta a los Romanos y la Carta a los Hebreos son dos cartas fundamentales del Nuevo Testamento, fundamentales. En cuanto a conceptos teológicos, si se quiere. Y el capítulo 12 de la Carta a los Romanos tiene un versículo. Pablo no tiene desperdicio en la manera de escribir, porque escribe corto, pero dice mucho. Y dice, si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Si es posible. Y si depende de nosotros, por ejemplo, en una charla, yo sé que con ciertas personas hay temas que mejor no los toco, porque si los toco, se arma un desastre. Con el cónyuge, con el vecino, en charlas de amigos, no hay ninguna necesidad. Si es posible, porque a veces sí tenemos que opinar, porque ya es demasiado. Si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Bienaventurado el pacificador. Y los que padecen persecución por causa de la justicia. Yo ahora en el mes de mayo tuve la bendición de Dios que me permitió estar en la ciudad de Atlanta, y en la ciudad de Atlanta estuve en la casa de Martin Luther King. Martin Luther King, un pastor bautista, premio Nobel de la Paz con 36 años, luchador por los derechos civiles de la comunidad negra en Estados Unidos, que era oprimida de una manera y era espantoso todo lo que estaba pasando. Es traicionado por compañeros de él, increíble, es traicionado, es golpeado, es maltratado por la gente que estaba en contra de él, el FBI, tenía un montón de gente en contra, ¿no? Y le queman la casa. Entonces en Atlanta se forma toda una movilización para armar una guerra, la comunidad negra contra los blancos, y aquello iba a ser un desastre. Y él llama, hace toda una especie de prédica, llama a toda la gente, está lleno de versículos bíblicos el discurso, llama a la paz a todo el mundo, es la no violencia, y él de esa manera, con esa prédica, detuvo un baño de sangre, a pesar que él había sido el afectado terriblemente, estaba sumamente afectado. Él detuvo toda una guerra civil prácticamente en esa zona. Es decir, sufriendo se puede bendecir. Porque él lo que hacía realmente era dejar grandes testimonios. Bien, y terminando, en el siglo IV, San Agustín fue una persona, un hombre que se convierte a los 30 y pico de años al cristianismo, pero fue fundamental su papel. Y escribió un libro muy famoso que se llama Ciudad de Dios. Ciudad de Dios se llama el libro famoso. Y ahí escribió, miren qué poético incluso, ¿no? Dice, 2 amores construyeron 2 ciudades. El amor propio, o sea, escucharon bien, ¿no? 2 amores construyeron 2 ciudades. Uno es el amor propio, o sea, el egoísta, hasta el desprecio a Dios hizo la ciudad terrena. El amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo, los que nos negamos a nosotros mismos, la ciudad del cielo. La terrena, se glorifica a sí misma, la otra se glorifica en el Señor. Una busca la gloria que viene de los hombres, la otra tiene su gloria en Dios, testigo de su conciencia. Una, hinchada de vanagloria, de soberbia, de orgullo, levanta la cabeza. La otra dice a su Dios, tú eres mi gloria, me haces salir vencedor. Las 8 bienaventuranzas, o 9, depende cómo se lea esto, no son ni 8 ni 9 personas distintas. No son características que, bueno, uno es más manso, el otro es más pacificador, el otro es limpio. No. Las 8 o 9 bienaventuranzas es lo que Dios espera de nosotros.
de cada uno de nosotros. No de gente muy destacada o que tiene una personalidad bárbara o que son premios Nobel, no, de todos nosotros. De todos nosotros. Y es así como podemos vivir en esa metáfora que hace San Agustín, en la ciudad de Dios. Acá en la tierra, ¿no? Acá en la tierra.